Y ese camino no lo haces tú como biblista o como acompañante de animador bíblico, lo hace el Señor. Si la acción pastoral no brota espontáneamente de esta vida interior donde la palabra es la fuente, la grandielocuencia de la predicación y la aparente sabiduría del pastor se concentran en la actividad profesional y son una retroalimentación hedonista, o sea, autorreferencialidad. Padre, qué bien predica usted. Bueno, uno puede decir con falsa o verdadera humildad, no, el Señor, el Espíritu, bueno, pero igual, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado. Bueno, es decir, uno se hace como el Señor de la palabra, ¿no? Y al fin y al cabo, si está acompañada de ese tipo de cualidades, pues nos hace un producto muy apetecible, ¿verdad? Pero he aquí la diferencia cuando ese gran predicador se convierte en nuestro amigo y en vez de ver que la palabra es la fuente de su vida, termina siendo como un instrumento. Entonces el médico deja el hospital, deja el estetoscopio allá, deja el bisturí, deja las cosas y se va a vivir su vida cotidiana, ¿ya? Y cuando uno entra a veces con este tipo de sacerdote a conocerlo más profundamente, descubre algo que es desolador, un gran vacío espiritual. Predica maravillosamente, pero su vida personal no te convence. El Papa Francisco es muy duro y ustedes lo saben, ¿no? Y la última reunión con el clero de Roma dice, yo sé que tengo fama de regañar a los sacerdotes, ¿no? ¿Verdad? Nos está dando duro, pero porque justamente descubre que ese amor a la iglesia y ese amor al sacerdote es buscar su bien. Y cuando precisamente lo menciona acá, Evangelii Gaudium 93 a 97, habla de la mundanidad espiritual, está hablando de esto. Somos profesionales de la palabra, pero no somos discípulos de la palabra. Y cuando usted escucha a un gran predicador y comparte su vida con él y se da cuenta que esa es la fuente, pues uno termina convenciéndose y siguiendo y escuchando y dándose cuenta de que esto es más que solo una apariencia, ¿no? Es una realidad. La tercera premisa es que la palabra de Dios tiene la característica esencial de salir de sí y de darse sin reservas a los demás. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Esa palabra lavó los pies de sus discípulos. Esa palabra entregó su espíritu en la cruz. Esa palabra se sigue presentando ante nosotros como sierva, servidora o servidora de nuestro ministerio. Nosotros no servimos a la palabra nos está sirviendo a nosotros. Eso es algo que no se insiste suficientemente. La actitud del presbítero, casi siempre uno dice, es la imagen de aquel que mira hacia lo alto y le pide al Señor que envíe su espíritu para poder entregar la palabra. Entonces, hacia Dios mira lo alto y hacia el pueblo mira hacia lo bajo. Entonces, la palabra es mediada por ti. Tú recibes la palabra y tú la das. Y lo curioso es que en el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, no es así. Para nada que es así. Esta palabra, la actitud del presbítero, bueno, porque perdí un poco la idea que iba a decir. La actitud del presbítero no es entonces la de quien mira lo alto y se ofrece como servidor de una palabra celestial, sino la actitud del discípulo ante un maestro que se despoja de todo y nos lava los pies. Resulta desconcertante, pero conduce a la obediencia del llamado de Jesús. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Es entonces cuando nuestra mirada ya cambia. Ya no se dirige solo al ámbito celeste pidiendo al Espíritu, sino que desde la misma posición del verbo. ¿Cuál es la posición del verbo? El Papa nos está ilustrando muy fuertemente con eso. Algunos de ustedes ya están acostumbrados, pero para muchos de nosotros la imagen sigue siendo muy dura, muy fuerte, muy desafiante, ¿no? Y sobre todo porque él agrega algo que yo no había visto, y es
que después de lavar los pies, mira la cara del que lavó, al que lavó los pies y le sonríe. Eso es algo que a mí personalmente me toca muy profundo, pero que justamente reproduce el sentimiento de la palabra hecha carne. Es desde abajo que mira. No mira desde arriba, sino mira desde abajo. Y entonces esta mirada se dirige desde abajo al rostro de los hermanos. Después de haber escuchado y meditado las palabras del maestro siervo, nuestra actividad apostólica se convierte así en contemplación de la realidad y en acción. Yo voy a usar una palabra que muchos de pronto la han escuchado, pero la voy a traducir, pero me parece que es la que expresa mejor. Kenótica, de abajamiento, de humillación, ¿sí? De tocar el polvo, la tierra. Filipenses, ¿no? Filipenses 2, 5 al 11. Siendo de condición divina, llegó hasta la cruz. ¿Ya? Acción kenótica de servicio, es decir, una palabra que cuando se vive así, se está cumpliendo. Yo a veces tengo un gran temor con la pastoral bíblica. Yo tuve la oportunidad de animar bíblicamente en Cartagena, en la arquidiócesis de Cartagena, en Colombia, la pastoral bíblica. Y lo primero que salió fue el tema de los cursos bíblicos, cursos bíblicos, cursos bíblicos, cursos bíblicos, cursos bíblicos, cursos bíblicos. Información bíblica, no formación, sino información bíblica. Saturamos de conocimientos a la gente, pero eso no significa que veamos la palabra performante, es decir, que se realiza, que actúa, que ya la ves hecha realidad. ¿Ya? Y no es porque sean argentinos y el Papa sea argentino, sino porque personalmente a mí me ha cautivado. Cuando uno ve esos gestos de Francisco, ve evangelio vivo, ve palabra rumiada y palabra actuada, palabra performante, es decir, se realiza. Y eso es lo que debe ser un animador bíblico de la pastoral. Peligro, gran peligro, lo vuelvo a repetir. Yo lo sé todo, yo le voy a enseñar a usted. ¿Ya? Ese es el gran peligro. Si el animador bíblico, el ministro ordenado, no se presenta ante los demás como servidor, como es la palabra, va a encontrar siempre rechazo. A Jesús lo rechazaron, ¿no? Vino a los suyos y no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, la comunión que uno vive desde la palabra vale la pena el rechazo. Porque el que vive la experiencia de acogida de la palabra, vive la plenitud del reino. Quiero ya terminar con esta tercera parte, y es una propuesta de itinerario de animación bíblica de la vida del presbítero. Y lo voy a acompañar con algunos testimonios. Reinterpretando todo lo que acabo de mencionar a la luz de la vida ministerial, considero que la Sagrada Escritura vivida por un presbítero podría ser un itinerario espiritual en 4 etapas. Primera etapa, volver a Galilea. Cito Marcos 16, pero podríamos tomar otros textos. De todos modos, en el final de Marcos, el final que llamamos canónico de Marcos, las palabras de aquel joven vestido de blanco sentado a la derecha del sepulcro dicen: y díganle a los discípulos que vayan a Galilea, y allí lo verán. Y allí lo verán. Juan también hace lo mismo, ¿eh? Las manifestaciones son en Galilea, al borde del mar. O sea, volver a Galilea tiene la fuerza justamente de recuperar no solo el amor primero, sino renovar la experiencia vocacional. Cuando la palabra de Jesús testimoniada por los evangelios es fuente de la que brota la vocación, ella tiene el poder de reinterpretar nuestros orígenes y hacernos volver donde todo empezó. Así nuestro relato vocacional, más que la evocación de sentimientos circunstanciales y clichés narrativos, a veces tenemos muchos clichés, ¿verdad? O sea, expresiones repetitivas más o menos de lo mismo. La palabra tiene el poder de llevarnos a lo esencial del llamado. Y ese llamado se repite. Y a mí me gusta decir a los sacerdotes que ese llamado se repite cada vez que usted tiene una nueva parroquia, cada vez que usted tiene una nueva misión, cada vez que un obispo recibe una nueva diócesis, cada vez que un arzobispo cardenal es nombrado papa.
¿verdad?, a los 80 años o 76 años, recibe un llamado renovado. Entonces, el que vive en la palabra, esa dinámica, siente que está justamente respondiendo a eso esencial. El Papa Francisco testimonia esto cuando, al evocar el origen de su vocación, se refiere al sacramento de la reconciliación y a la infinita misericordia de Dios. Su lema pastoral, miserando atque eligiendo, expresa la rumia de un orante de la palabra. ¿Se acuerdan de quién es esa frase? De San Beda el Venerable. Aquí tenemos un patrólogo, entonces no es solo San Agustín el único que puede decir algo, ¿verdad? San Beda el Venerable es el que rumia esa palabra de Mateo, y cuando la rumia la interpreta, porque el texto es muy simple, dice lo vio y le dijo, no más. Él en cambio dice que lo ve con misericordia, ¿ya?, y lo elige. Entonces aquí hay un saborcito propio que da la lección divina o que da la lectura orante. El Papa toma este texto rumiado y lo hace suyo. Y ustedes pudieron escuchar en la entrevista que tuvo con el padre Antonio Espadaro de Civiltà Católica, cuando él le pregunta ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él responde: no sé cuál puede ser la respuesta exacta. Puntos suspensivos. Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y no se trata de un modo de hablar o un género literario. Soy un pecador. Bueno, quizás podría decir que soy despierto, que sé moverme, pero que al mismo tiempo soy bastante ingenuo. Pero la síntesis mejor, la que me sale más desde dentro y siento más verdadera, es esta: soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos. Soy alguien que ha sido mirado por el Señor. Mi lema, miserando atque eligiendo, es algo que en mi caso he sentido siempre muy verdadero. Jesús vio a un publicano y mirándolo con amor y eligiéndolo, le dijo: sígueme. El gerundio latino, miserando, me parece intraducible, tanto en italiano como en español. A mí me gusta traducirlo con otro gerundio que no existe. Él ya nos está habituando tanto al lenguaje porteño, que nadie entiende sin ustedes, ¿verdad?, y a estos neologismos también que hacen de su magisterio algo muy propio, ¿no? Misericordiando. Yo no conozco Roma, son pocas las cosas que conozco, entre estas está Santa María la Mayor. Solía ir siempre, pero cuando venía a Roma vivía siempre en Vía de la Escrofa. Desde allí me acercaba con frecuencia a visitar la iglesia de San Luis de los Franceses y a contemplar el cuadro de la vocación de San Mateo de Caravaggio. Ese que tiene, lamentablemente se ve un poco oscuro, pero ahí está. Ustedes lo pueden buscar en internet y realmente pueden analizar lo que el Papa dice, y es muy, muy intenso. Ese dedo de Jesús apuntando así a Mateo, así estoy yo, así me siento como Mateo. Me impresiona el gesto de Mateo, se aferra a su dinero como diciendo: no, no a mí, no, este dinero es mío. Esto es lo que yo soy, un pecador al que el Señor ha dirigido su mirada. Y esto es lo que dije cuando me preguntaron si aceptaba la elección de pontífice. Yo soy un pecador, pero confiando en la misericordia e infinita paciencia de nuestro Señor Jesucristo y en espíritu de penitencia, acepto. Ese es el testimonio de Francisco, que toma la palabra y la convierte en una relectura de su vocación. Eso significa volver a Galilea. Un segundo momento es este: en tu palabra echaré las redes. Cuando la palabra de Dios es fuente de nuestra vida ministerial, ella ilumina nuestros desafíos pastorales y dirige nuestros planes, haciéndolos intrépidos y creativos. Lo que de allí resulta es una experiencia impactante que sacia el hambre y la sed de Dios. Y para que crean lo que acabo de decir, les pongo un ejemplo. Cuando el presbítero y biblista Carlo María Martini, jesuita, era rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, luego de una larga y reconocida carrera en la academia, su tesis de doctorado fue algo que ninguno de nosotros soportaría en este momento. Es un tema árido,
crucial, importantísimo, pero muy árido, es la crítica textual, ¿verdad? Así que pueden imaginarse que este gran académico, reconocido, muy importante, ¿ya?, es llamado a ser arzobispo de Milán, que hubiera sido una diócesis pequeñita, nunca había sido párroco, nunca se formó en la parte pastoral ni administrativa pastoral, ¿ya? No sé, yo creo que podría haber tenido olor de oveja porque era un hombre espiritual, pero de todos modos no tenía experiencia de pastor, y ese fue su gran reto. Yo me imagino el corazón latiendo fuerte. Yo estoy metido en el mundo de las bibliotecas, en el mundo de las conferencias, en el mundo de la exégesis, y ahora me toca, dicen que Milán, bueno, los italianos también dicen que son lo más grande del mundo, entonces también Milán es la más grande del mundo, la arquidiócesis más grande del mundo, dicen ellos, ¿verdad? Pero la arquidiócesis más importante de Italia en términos numéricos y de desafíos pastorales. Pues hay algo muy bello que de pronto ustedes recordarán, y es que a partir de la palabra de Dios fue haciendo un camino pastoral. Dice alguien que lo conoció. Un día, al poco tiempo de haber iniciado su servicio como arzobispo, un grupo de jóvenes le pidió que les enseñara a orar. Tras un primer encuentro, los jóvenes le pidieron que continuara presentándoles nuevos modelos concretos de oración. El arzobispo les sugirió que se reunieran una vez al mes en la catedral. El primer mes, 1980, se congregaron 300 jóvenes. A los 10 años, los seguidores de la Escuela de la Palabra eran más de 13,000 distribuidos por parroquias. Este era el esquema de una reunión. Recitación de un salmo para crear la atmósfera adecuada, breves indicaciones de tipo metodológico, lectura de un texto bíblico, explicación exegética, litúrgica y espiritual, unos 20 minutos, ojo, ¿no? Unos 20 minutos, para facilitar la apropiación del texto a la vida de los oyentes, silencio prolongado para la oración y contemplación, invitación al compromiso personal. ¿Cómo se llama eso? Bueno, muy bien. Si el texto era el de un salmo, al final se cantaba lentamente en forma responsorial para convertirlo en texto de plegaria. El comentario del cardenal no pretendía exponer el sentido del texto, ni comentaba ni lo explicaba. Se proponía más bien poner a sus oyentes frente al texto, exponerlos a la fuerza renovadora de la palabra, facilitándoles los instrumentos necesarios. El elemento determinante era el tiempo de silencio. Un silencio activo en el que se adora a Dios presente, se dialoga con Él partiendo de la palabra que nos ha llegado para releer la propia vida personal y la de la comunidad eclesial con ojos de Dios. De allí surgieron muchas experiencias. Hay un librito que editamos entre Cevipal y San Pablo en Colombia que se llama Enamorarse de Dios y de su palabra. Y recoge varias conferencias de él de esos años. Y él relata su testimonio de esto que estoy mencionando. Así que si alguien quiere profundizar, puede buscar por allí Carlo María Martini, Enamorarse de Dios y de su palabra. Porque esto se convirtió en emisoras que empezaban a promulgar la lección. Significó que toda la arquidiócesis empezó a practicar la lección. Significó que todo el clero en sus retiros partía siempre en sus ejercicios espirituales de la lección divina. Significó que se desarrollaron, además de escuelas de la palabra, también escuelas para la educación sociopolítica. O sea, la palabra entró a iluminar el quehacer pastoral de toda la diócesis. Un ratón de biblioteca pudo haber hecho esto. Así que, ¿qué podemos hacer esto? Martini no fue formado para hacer lo que hizo. Fue la palabra la que hizo camino en su vida y se puso a disposición. Si la palabra hace camino en nuestras vidas, podemos hacer lo que la palabra puede hacer, crear todo de nuevo. El tercer momento es, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No son pocas las ocasiones o periodos en los que el presbítero de cualquier edad experimenta el desaliento, la frustración, la aridez espiritual o la falta de inspiración. Las incomprensiones que brotan de la vida de la iglesia, del mundo en el que vive y de sus procesos de vida interior
nos pueden llevar a hacer perder el horizonte. Una espiritualidad sacerdotal que tiene como fuente la palabra de Dios permite el encuentro consolador con aquel que padeció lo mismo y venció. Nada la puede reemplazar. Diferentes lecturas, métodos, recomendaciones pueden ayudar, pero resultan insuficientes si no experimentamos la dulce y consoladora alegría de la palabra eterna de Dios que brota del interior como bálsamo renovador. El recordado cardenal Javier Nguyen Van Thuan, otro, perdónenme que lo diga así, es por despertarlos, otro taquillero, ¿verdad? Sí, nos enseña también qué significa esto. Voy a ser muy breve porque el tiempo es límite. No me han pasado los 3 minutos, pero ya. Pero no hubiera dicho nada. Bueno. 3:30. Cuando era estudiante en Roma, dice Van Thuan, una persona me dijo: tu cualidad más grande es la de ser dinámico y tu defecto más grande es la de ser agresivo. En todo caso, soy muy activo. Soy un scout, capellán de los Rovers. Es un estímulo que cada día me impulsa. Correr contra el reloj. Tengo que hacer todo lo que me es posible para confirmar y desarrollar la iglesia en mi diócesis de Nha Trang antes de que vengan los días difíciles cuando estemos bajo el comunismo. ¿Cuántos se parecen a esta descripción psicosocial? No hay muchos aquí que se parezcan a Van Thuan. Dinámico, a veces casi agresivo, activo, todo es contrarreloj, tengo que hacerlo todo, ¿verdad? Bueno, es alguien que está acostumbrado a dirigir, a ver que se cumplan los objetivos. Pues de un momento a otro pasa algo que puede resultar doloroso. Él estaba feliz en Nha Trang y el Papa Pablo